cuna de la independencia, Dolores Hidalgo. A todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Lili Tellez y Emilio Álvarez y Casa. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Bronco! ¡Hola! ¡Mis niños, mis niñas! Bienvenidos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados por Pepe Hidalgo y Costilla y sus corregidoras. ¡Ea! Ojalá hayan pasado un grito maravilloso, ojalá hayan gozado un desfilote, ustedes ojalá hayan sentido la mexicanidad correr por todas sus venas, sus arterias y su alma, ¿verdad? ¡Qué buena cosa! ¡Qué bien se está poniendo! Y como dice el presidente, peor que se va a poner. Bueno, ahí vamos cargando con la misma cruz todos, que es la clase política. Y no voy a decir tal partido. No, es igual de monstruosa la clase política. Había un compañero que me acaba de decir, ¿y por qué en este país dicen que todo va a pasar y no pasa nada? Esa es la gran clave secreta de la clase política, que no pase nada. Prometer que todo va a pasar y que no pase nada. Ya lo veremos juntos, mis chamacos, lo veremos juntos en directo, en vivo, a todo color. Chamacas, chamacos, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. ¡Ay, macuspano ilustre! Una y otra vez me pregunto, ¿por qué haces tantas cosas que nadie haría en su sano juicio? ¿Pero qué necesidad?, preguntaría el divo de Juárez. Llegaste al cargo con la mayor legitimidad de un presidente electo en el México moderno. Y en lugar de ser honesto y congruente con esos 30 millones que te dieron el voto, te has dedicado a decepcionarlos y traicionarlos con un pinche descaro monumental. ¡No vamos a militarizar! Eso es lo que quería Calderón, solías decir. Pero nos has militarizado más que nunca en nuestra historia. ¿Qué necesidad había de montar esa farsa? ¿En serio, Andrés? Tuvieron que pasar más de 4 años para que admitieras y nos informaras que las cosas estaban tan de la chingada, que la vía militar era la única forma de medio irla llevando. Y así con todo lo demás. ¿Qué necesidad de prometer un sistema de salud como el de Dinamarca? 28 de los 30 millones que creyeron en ti no tienen reputa idea de dónde queda Dinamarca, cabrón. Pero el chiste era dejarlos sin vacunas, sin quimios, sin atención médica. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había de presumir que le ibas a responder a Estados Unidos todas sus afrentas solo para convertirte en su border patrol, madrear migrantes y echarle bravatas a Biden de cuando en cuando para salir en la tele? ¿Pero qué necesidad había de cancelar un aeropuerto que iba a estar chingón solo para construir una madre donde ni tú quieres volar? ¿Pero qué necesidad tenías de liberar a Ovidio, de saludar a la mamá del Chapo, de andar pregonando que el narco merece más consideraciones que quienes sí obedecen la ley? ¿Qué necesidad tenías de organizarte los martes del jaguar, los bailecitos, las pinches cumbias, para que acabaras aliándote con el ampón de Alito? Balconeando de nuevo el modus operandi de tu sexenio. Si me sirves, el Estado te perdona. Si me estorbas, el pueblo soberano te repudia y te atora. Pero ¿qué necesidad tenías de olvidar tu promesa de gobernar para todos y mejor entonces ponerte a dividir sin ton ni son? Sábete esto, Andrés. Ya no puedes culpar ni a Calderón, ni a Peña, ni a Fox o a Salinas de algo que tu ira
tu rencor y tus pedos existenciales se encargaron de lograr perder tu oportunidad de pasar a la historia como un gran presidente, quizá el mejor, pero apostaste por el caos, por destruir lo que nos quedaba de país, nada más por el berrinche de no poder ser mejor que esos pillos que denunciaste hasta el cansancio. Pero qué pinche necesidad, ¿para qué tanto problema? ¡Órale! Pista número 2. Oye, Andrés, hablando de militarización, me pusiste a pensar un par de cosas, cabrón. Jamás admitiste, porque no es tu estilo, que nos mentiste a los mexicanos o que te equivocaste. No, no, señor. El gran Tlatoani ni miente ni se equivoca porque él es sabio y es de sabios cambiar de opinión. Así que tú, no a la militarización del 2006, por acá se convirtió mágicamente en vamos a militarizarles hasta el modito de andar, cabrones. Porque cambiaste de opinión. No, hombre, por ahí hubieras empezado y nos ahorrábamos esos 4 años de patrañas, cuentos chinos y mamadas surtidas, ¿no? Así con todo. Ibas a acabar con la impunidad, pero ahora cambiaste de opinión y se la reservas a quienes te son leales. Ibas a denunciar a los corruptos de la oposición, pero cambiaste de opinión y ahora son gente bien respetable cuando se pliegan a tus caprichos. Hay que premiarles con elogios y embajadas. Ibas a apoyar a los pobres, pero cambiaste de opinión y los multiplicaste para que todos reciban esas limosnas que disfrazas de programas sociales, porque la compra de votos siempre ha dado resultado hasta los de antes. Ibas a dejar de llamarte Andrés si no conseguías las medicinas que prometiste a los enfermos de cáncer. Pero cambiaste de opinión y sigues llamándote Andrés. Pues eres el mismo Andrés que promete y no cumple. Pero ¿sabes qué? Ese privilegio de cambiar de opinión no solamente te pertenece a ti. ¿Y qué crees, primo hermano? Yo también cambié de opinión. Pensaba que aprenderías de tus errores, pero cambié de opinión y ahora sé que prefieres que el país se caiga a pedazos antes que reconocer que la cagaste. Pensaba que eras honesto y que podías cambiar a México para bien, pero ya cambié de opinión. Eres tan mentiroso como los que teníamos antes. Pensaba que había un plan para sacarnos adelante, pero cambié de opinión. Y ahora pienso que nos viste flagrantemente la cara de pendejos, gobernando desde la tiranía, la improvisación y el resentimiento. Porque tú y yo sabemos que había de dos. O te volvías un estadista, o te volvías loco, cabrón. Por eso cambié de opinión. Porque yo llegué a creer que eras el líder que México necesitaba en ese momento. Pero el poder te volvió loco y cambié de opinión. ¡Órale! Pista número 3. Mis niños, ¿vieron ustedes el espectáculo de medio tiempo ayer en el concierto de los Tigres del Norte en el Zócalo? Les hinchó el corazón de patriotismo o se les desinfló cual alianza opositora. ¡Qué diferente sería este país si un presidente, además de lanzar loas a los héroes que nos dieron patria, siguiera haciendo historia de la buena, por ejemplo, lanzando vivas a lo que realmente necesitamos en el país? Sería otra cosa, mariposa. ¿Mexicanos? ¡Sí! ¡Mexicanas! ¡Vivan los parientes y amigos del presidente que no transan durante el sexenio! ¡Vivan los medios independientes que señalan las fallas del gobierno! ¡Vivan las autoridades que con humildad reconocen que la están cagando y tratan de corregir!
¡Vivan los programas de otros sexenios que, aunque imperfectos, funcionan y no voy a destruir solo porque no los hice yo! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva el derecho de los mexicanos a buscar un mejor nivel de vida! ¡Vivan las Fuerzas Armadas que reconocen su verdadera vocación y no se prestan a pinches caprichos! ¡Viva la democracia y las instituciones que la defienden! ¡Vivan las inversiones nacionales y extranjeras que benefician al país! ¡Viva la ciencia, el conocimiento y la educación! ¡Viva el derecho a la salud! Porque estando sanos, lo demás vale madre. ¡Viva la verdadera independencia de los poderes de la Unión! ¡Viva la ley! Porque la ley sí es la ley. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Órale! Mis niños, mis niñas, están a punto de presenciar un prodigio de la ciencia, sin hacer siquiera una mueca al gasto que esto implicaba. Latinus Tech, la división de ciencia de Latinus, extrajo y conjuntó la tecnología de una tabla Ouija, un iPod de primera generación, un extractor de jugos y un reloj de arena para crear una máquina del tiempo y poder traer hoy ante sus desorbitados ojos, viajando en el tiempo, desde aquellos lejanos años 1800 hasta este 2022, a los héroes que nos dieron patria. Con ustedes, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende y la reina Isabel II. No. Your Highness, what a shame. This is a mistake. Please go inside and go to the light. Your Highness, please excuse us. What a shame. What a shame. Straight to the light. Your Highness. Ay, cabrón. ¿Dónde estamos? ¿Quién es usted? ¿Acaso nos han apresado los gachupines? No, coño, Mickey, pisa. No, estamos en el año 2022, a 212 años del inicio del movimiento de independencia. 212 años. Sí, Mickey. ¿Y lo logramos? Sí. Vamos a decir que sí. Bueno, eso quiere decir que murió el mal gobierno. Es de que... Bueno, sí y no. Porque el mal gobierno aquí resucita cada 6 años, cabrón. Bueno, pero por lo menos díganos que ya se respetan los derechos de todos los anahuacas del Nuevo México, tal como lo planteé en los sentimientos de la nación. Es de que... Bueno, si entre esos derechos humanos no contamos, por ejemplo, el derecho a la salud, a la seguridad, a una vida digna, a la educación, pues podría decirse que sí, Chema. Podría decirse que sí. Oiga, Sí, doña Josefa. ¿el hombre y la mujer ya tienen sus derechos? Bueno, al igual, ¿dice usted parejo? Bueno, ¿cómo anda el clima en 1810? Porque sabe usted que aquí de pronto nos amanece con sol y de pronto con lluvia. ¿Cómo anda por allá? Disculpe por interrumpir, vistoso caballero. Bueno, favor que usted me hace, don Vicente Guerrero. Todos nosotros aquí quisiéramos saber si finalmente las fuerzas de este país se reconcilian, como en Acatempan, para avanzar en unión y armonía buscando el progreso de nuestra nación.
Es de que... Bueno, lo que sí hay un gran debate es por la comida ahorita, ¿no? Porque hay un debate que si el chile relleno va capeado o va sin capear. Bueno. Pero dígame, ya no hay un virrey que viva en el palacio con todos los lujos, teniendo a su pueblo hundido en la miseria, ¿verdad? Es de que... pues, ¿cómo explicarles? Y es así, chamacos, como Latinus Tech, la división de ciencia de Latinus, trajo ante ustedes a los héroes de esta gran nación, mismos que después de borrar de sus mentes este viaje al presente, serán devueltos al pasado para que, llenos de optimismo de quien desconoce nuestra triste historia, puedan continuar su gran misión. ¡Órale! Bueno. Mis niños, mis niñas, oigan, chamacos, pues ya ven ustedes todo el gran desmadre que estamos viviendo en el país. Y no solamente nada más por temas frívolos o pudiera llamarse casquivanos. No. Hay unos que son fundamentales. Yo me recuerdo desde que se empezó a manejar el asunto de la Guardia Nacional por primera vez, justamente en el Senado, se veía, se notaba claramente que las intenciones ahí eran variopintas, ¿no? Desde luego, la gran mayoría de aquellos senadores decían, no, o sea, no puede ser una guardia militar, tiene que ser una guardia civil, el mando tiene que ser civil. Había otros que coqueteaban con la posibilidad de militarizar no solamente la Guardia Nacional, sino el espectro nacional. Han pasado los años y nos estamos topando con esta pared que llevamos varios sexenios topándonos con la misma pared. Ahora parece ser que las intenciones son claras. Vamos a llamarle, sí, si quieren ustedes, bastante fangosas, pero claras en cuanto que se puede percibir perfectamente quién quiere qué, quién quiere sí, quién quiere no. Ustedes vieron el gran espectáculo que hubo en la Cámara de Diputados, historias de traiciones. Iba yo a decir shakespeariano, pero sería como demasiado, ¿no? Una cosa así como más como la familia Burrón, pero a lo bestia, ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados, traiciones, puñaladas, extorsiones, una cosa como para platicarse mucho tiempo, y por eso la vamos a platicar. Todo esto que pasó en la Cámara de Diputados, en la secuencia pasará a Cámara de Senadores. Y entonces dije, bueno, pues tengo que platicar con dos senadores, y no son un senador X y una senadora Y. No, son senadores que tienen la facultad de provocar muchas emociones, tanto en los aliados como en los contrarios. Y hoy vamos a platicar de qué se nos viene la próxima semana, porque están conmigo los senadores Lili Telles y Emilio Álvarez y Casa. ¡Órale! Nuevamente nos volvemos a encontrar. Hermano. Senadores, Lili, Emilio, bienvenidos. Gracias. Lili fue nuestra madrina del programa, fue la primera invitada que estuvo aquí. Lili. ¡Hay una cancioncita! Madrina de otros. Madrina de... Sí, otro tipo de madrina en otros lados. En otro lugar. Aquí la madrina ya fueron a comprarle los chocolates. Unas rosas. Unas rosas. Unas acciones de Latinus. Unas acciones. Sí, seguramente vendrá el paquete. Emilio,
Otra vez nos Sabroso. volvemos a encontrar. Por eso pedí esa canción. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Y miren nada más en qué circunstancia y en qué situación. No hace mucho que nos vimos o que platicamos. Y aquí la circunstancia ya es otra. Desgraciadamente para peor. Sí. Pero ya es otra. El asunto de la Guardia Nacional, el asunto de la militarización, entre otras cosas, porque es un paquete enorme de pendientes. Pero lo que ustedes van a recibir en el Senado la próxima semana es lo que acaba de palomear la Cámara de Diputados. Algo que puede parecer una afrenta, algo que puede parecer un insulto, sobre todo a la personalidad del país. Porque el país, por muy mal que esté, tiene una gran personalidad, tiene un gran tamaño, una gran importancia y se está atentando contra todo ello. Ustedes van a recibir ese paquetito y todos estamos ávidos de que algo pueda pasar, algo que no sea tan barato, algo que no sea tan vulgar, algo que no sea tan insultante a la inteligencia, como lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás esperando la próxima semana, Lili Telles? Yo estoy esperando que no va a pasar en el Senado de la República. Tendrían que haber, no sé, enormes actos para doblar a senadores, desde intimidación hasta compra, porque, bueno, los súbditos del peje lagarto, esos ya sabemos por dónde van, pero creo que ahí la vamos a poder detener porque es un atentado contra la República, la militarización de la Guardia Nacional. Todos esos factores, como puede ser la extorsión, la compra de la voluntad, ya vimos que también en este régimen se usa como en los regímenes de antes, ¿no? Pero también es cierto que el Senado de alguna manera ha dado una cara distinta en el asunto del Congreso de la Unión, distinta a la faz del Senado a la Cámara de Diputados. ¿Tú también esperas que se pueda frenar? Sí, yo pienso que hoy no tienen los votos y vale la pena decir por qué no tienen los votos. No tienen los votos porque el pueblo de México no les dio permiso de cambiar la Constitución solos. No les dio el permiso efectivamente porque la gente no quiso que Andrés pudiera cambiar solo la Constitución. Y solo sí, en un acuerdo de Estado, sentándose a construir un acuerdo y no jugando a las fuercitas, o una vez más traicionando su historia, porque no se han cansado de decir durante años que estaban contra la militarización, no se han cansado de denunciar a Calderón, no se han cansado de denunciar todas esas prácticas a las que hoy abrazan como si fuera su tabla de salvación. Mira, no solo es una discusión de cuántos votos hay. Es un espejo con la historia. Porque Morena se está teniendo que tragar sus palabras. Andrés, tanto luchar, tanto hablar, sobre todo hablar, y viajar para acabar dándole la razón a Felipe Calderón. Si tuvieran 2 centímetros de honestidad intelectual, dirían, Felipe tenía razón. Fíjense que queremos ser como él. Peña tenía razón. Cuando tú escuchas a Mario Delgado, a Citlali Hernández, a Alejandro Encinas, a Bartlett, y no sigo la lista que es larga, de cómo se desgreñaban contra la militarización, y hoy aplauden. Bueno, Lili, el poder es muy cabrón. Es un animal que yo creo que mucha gente no se imagina lo que puede causar el poder a ese nivel. Yo acabo de ver en la Cámara de Diputados cómo doblaron a Alito. Sí. Y en el momento que Alito sintió los aplausos del grupo de Morena, volvió a vanagloriarse de estar en el poder como en los mejores tiempos del PRI. Se inflaban, Moreira estaba hecho un globo, un Zeppelin, y decían las entrevistas, no, y lo que nos hacía Calderón, o sea, decías, ya, esto es una película perversa, esto ya estamos en el ácido. Y me parece que en el Senado ha habido un poco ese, no sé si control o pudor, porque el Congreso es uno de los grandes poderes de este país y se supone que debe servir de contrapeso
Y en el Senado todavía se conserva alguna amiga de eso, ¿no? Es que sí, en el Senado habemos senadores que estamos ejerciendo como senadores, trabajando por la República, por la patria. Otra cosa muy distinta es la forma en que han pervertido los súbditos del peje lagarto el ser senadores. No son senadores, están nada más ahí para cumplir las órdenes del Ejecutivo. Es más, el senador Vasconcelos, el que chocó tomado, Sí. me quiere demandar porque le parecen calumnias lo que yo dije en la tribuna, porque ellos asumen que trabajan para el presidente y el presidente no encarna, el Ejecutivo no encarna la patria. Existimos 3 poderes, México es mucho más, pero ellos solo ocupan ese lugar para estar haciendo lo que el presidente les ordene sin cambiar una coma. Sí. Sin cambiar una coma. Ese es el instructivo. De pronto vimos en la Gaceta Parlamentaria a alguien que quería montar una iniciativa donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuviera derecho a interpretar el precepto jurídico o a inaplicar el precepto jurídico. O sea, ya estamos, como tú dices, en este instructivo de decir, el pueblo es Andrés. El poder ejecutivo es Andrés, el poder legislativo es Andrés, el poder judicial es Andrés, la patria es Andrés, el futuro es Andrés, Andrés es el ejército. ¿Cómo el ejército va a estar violando gente si el jefe de las Fuerzas Armadas es bueno? Y si no fuera poco, te dice el general secretario, y el que abre en contra está en contra de la unidad nacional. Ahora resulta que el general secretario, aquel que nos debe la explicación de qué pasó en 2009 en Allende, en Coahuila, en la masacre que murió más de 300 personas, quemaron sus cosas, asesinaron a niños, mataron a familias, incineraron a familias. El comandante de la guarnición de Piedras Negras era ese general y no nos ha dicho nada. Ese que se vistió de mariscal sale a decirnos que si opinamos en contra, estamos contra la unidad nacional. Eso es un pensamiento cuasi fascista, extraordinariamente peligroso. Por eso advertimos de los riesgos de la militarización, que no solo son la seguridad pública, es cómo el ejército ha ocupado presupuestos, espacios y lógica política de alinearse con este presidente y con este gobierno. Ha dejado de ser una institución de Estado para convertirse en aplaudidor de este gobierno. Y eso es gravísimo. Y en militante. Porque además recordamos, digo, ya tenemos edad, tú menos, desde luego. Nosotros somos viejos, pero tú eres una niña con mucha memoria. Y lo del tal marco jurídico lleva sexenios paseándose por el Congreso, lo del marco jurídico, que ningún presidente se atrevió a llegar a estos puntos. Les daba concesión, les daba dinero, les daban posibilidades, pero jamás llegar a este punto donde se desdibuja la figura republicana, democrática del país, y ya estamos en esos puntos. Es que el general secretario de la Defensa y todos los militares tienen prohibido hacer política en México. Entonces, está violando abiertamente la Constitución el general secretario de la Defensa. Hace un año, su discurso también en un evento institucional fue un discurso chairo. Fue un discurso pro Morena, abiertamente militante. Y hace un año lo cité a comparecer al Senado y no fue. ¿No ha llegado? No fue porque los súbditos del peje lagarto lo encubren y le tienen pánico. Ahora, con las últimas declaraciones de él, no tenía ni una semana de aprobado esto y ya en el agandalle, el general secretario prácticamente amenazando a los civiles que pensamos diferente. Esto es una violación total del Estado democrático y de derecho. Y ahora siempre volvemos a esta misma figura, desgraciadamente, porque Andrés es todo. O sea, finalmente tú ves a los diputados y dices, pues ellos no están accionando, no están pensando, no están razonando, están siguiendo órdenes. En el Senado ves exactamente lo mismo. Ve el chingado gabinete. No, bueno. O sea, no es ella ni es él. Son nada más correas de transmisión de lo que les dicen que tienen que decir. O sea, la bronca es verdaderamente con Andrés. Y el problema va a ser una crisis de conciencia para muchos de ellas. Muchos.
darse cuenta que su papel es de ser fusible. Nada más. Porque cuando dejen el cargo y no tengan el poder detrás, van a darse cuenta que renunciaron a toda su historia y que aquello que dijeron de jurar proteger la Constitución se convirtió en jurar obedecer a su líder. Y ahora resulta que el líder nos dice todo lo que se necesita decir y saber. Y el líder nos dice, a final de cuentas, qué es lo que este país requiere. Pero mira, Broso, al tiempo, la herencia de Andrés va a ser un país con un narcoestado militarizado y autoritario. Ese, de seguir como vamos, va a ser el legado principal de Andrés. Tú revisa lo que quieras en términos de seguridad, de economía, de salud, de educación. No hay nada. Y ahí las cosas están en el peor momento. Y si nos vamos a cómo ahora el mensaje es, yo cogobierno con las Fuerzas Armadas, les doy más presupuesto que nunca, les doy más espacios que nunca, construyen bancos, construyen aeropuertos, reparten fertilizantes, acompañan la distribución de tanques de gas, se quedan con las aduanas, hasta medicinas van ahora a repartir. Claro. Y bueno, si tenías alguna duda, el Internet. Más lo que se acumule la próxima semana, bajo la presunción de que no hay corrupción. Pero si son los más opacos en la historia reciente de México, mucho dinero, poca transparencia, harta corrupción. Esa va a ser, sin duda, la gran derrota de este gobierno. Y los seguidores y los leales y los obedientes tragan más sapos de los que pueden tragar todos los días. Y por eso es muy importante lo que puede pasar en el Senado la próxima semana, porque es no a la Guardia Militar. No a la Guardia Militar, porque después viene el asunto del INE. Absolutamente. O sea, finalmente la primera reforma, la energética, esa no. Esta no puede pasar. No puede pasar, porque la del INE no puede pasar. Es correcto. Y justo la trampa que están haciendo es, como no tienen los votos para la reforma constitucional, hacen un fraude a la Constitución. Claro. Quieren dar un golpe militarista y por la puerta de atrás cambiar. Pero ¿cómo así si la Constitución a la letra dice? Bueno, lo que dijeron que 100 diputados es anticonstitucional. Así. O sea, mira nada más en qué foto estamos. O sea, pero votaron, sí, hubo mayoría para pasar que algo anticonstitucional. ¿Cómo? Ahora, el fondo del asunto con la militarización de la Guardia Nacional no es la seguridad pública. Eso es muy importante señalarlo. Esto no es cuestión de seguridad. Ese es el discurso y son las mentiras del falso profeta que es López Obrador. El fondo del asunto es una cuestión electoral. ¿Por qué? Porque en 2 años el presidente de la República se juega no nada más su vida profesional, se juega todo lo que él ha sido en toda su vida. Y el escenario que no tolera es pensar en entregarle la banda presidencial a alguien que no sea un súbdito. Sí. Una corcholata. Entonces, con tal de evitar eso, está haciendo, por eso sostiene el pacto con el crimen organizado, que está a todas luces, todos lo sabemos en el país, y por eso está ahora metiendo a la cúpula. Es muy importante señalar que es una cúpula de militares, no son todos. Es correcto. Los soldados rasos y correcto. muchos son, La tropa. claro que tienen una gran aceptación de la gente, como ha sido siempre. ¿Cómo ha sido? O sea, ahora salieron estos de Morena con que, ay, es que son muy bien reconocidos por México, pero siempre ha sido así. Que se estén dando cuenta ellos, pues es porque lo están utilizando, Pero, que la popularidad y que para salvaguardar la seguridad. Falso. Es un asunto de poder, es un asunto que necesita el presidente como poder y es un atentado contra la Constitución y contra la República. Suena, no es exagerado decir que es un No, no lo atentado es. contra la República, lo es. Porque además se hablaba exactamente de lo mismo hace 3 años, cuando en el Senado lo de la Guardia Nacional. Bueno, en las mismas épocas, si ustedes se acordarán, cuando fue impuesta la señora Piedra. Absolutamente. O sea, esas dos imágenes me van a perseguir por mucho Robándose tiempo. votos. Robándose votos. Robándose los votos. En el Senado. En el Senado. Y ustedes acuérdense de Monreal tratando de dorar esta píldora de la Guardia Civil,
que no nos fuéramos con la finta, que no era nada, era Guardia Civil, que había mando civil, que era mando civil en las mismas épocas. Juraron y perjuraron que hasta el 2024 y que mando civil y que cómo podían dudar y sospechar, que cómo. Eran puras mentiras. Nunca el mando civil fue de mentirita. Igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, esos son otros sumisa. súbditos. Claro. Esa sometida y sumisa. Mira, la última vez que se vio con vida a Jesús Ibarra estaba en el campo militar número 1. Yo no sé, la señora Piedra, con qué cara le va a hablar a su familia, con qué cara le va a hablar a las familias de desaparecidos o del Comité Eureka, si su madre luchó siempre contra la militarización. Sí. Y ahora en un documento de 16 páginas que es puro abogañón, Madre. cuando lo único que hay que hacer es leer lo que dice, no interpretar, leer lo que dice la Constitución, salen a decirnos que no. Han escogido la vergüenza como lugar de residencia, la ignominia como identidad. Es es tragarse toda la lucha de esa izquierda, que en el 68, en el 71, en Acteal, en Aguas Blancas, siempre dijo que eso no era bueno para la democracia y ahora lo promueven. Y no solo es el tema de la Guardia Civil, por supuesto. El problema es que han hecho un sucesivo proceso de mentiras y violaciones sistemáticas a la ley y a la Constitución. Y para justificarlo dicen, no me digan con que la ley es la ley. El problema es que empezaron con una mentira. Ningún presidente tuvo los instrumentos institucionales, legales y constitucionales para luchar contra la delincuencia como la tuvo López Obrador. Los resultados en seguridad no pueden ser más miserables. La Guardia Nacional el año pasado detuvo a 14 personas en materia de investigación. 14, un poquito más de uno por mes. Vamos a ser generosos. Vamos a ser generosos. Presentó al Ministerio Público Federal a 50 personas en materia de delincuencia organizada. Ni uno por semana. ¡Ojo! La Guardia tiene más de 115,000 elementos. Y uno dice, esos son los resultados que da este gobierno cuando se le entregaron las herramientas que ya hubiera querido Calderón una peda tener, ¿eh? Ya hubiera querido Peña en un show tener. López Obrador tuvo los mejores instrumentos y sus resultados. Tiene más homicidios que en la época de Calderón. Es el gobierno con más periodistas asesinados, con más defensores de derechos humanos asesinados. Va a ser el gobierno con más personas desaparecidas y el feminicidio no baja. Esos son los números reales. Entonces el tema no es de seguridad. Y luego, ¿para qué quieren a las Fuerzas Armadas si las mandan a la calle para no hacer nada? Los están persiguiendo, les rompen, los humillan. Todas las semanas tenemos videos de cómo se sobaja a los soldados. Los acaban de correr de Arcelia. ¿Para qué quieren a las Fuerzas Armadas si no saben qué hacer con ellas? Para una acción política. Solo un enemigo te podría decir en este país, no, Andrés, no chingues. Si tienes en control a los militares y tienes en control al narco, ya chingaste. ¡Ah! Ahora, pero te van a comer los dos. Te van a comer los dos. Morena y el presidente no tienen control al narco. Es el pacto con el crimen organizado. En ese pacto, el crimen organizado manda y Morena obedece. Eso está claro. ¿Cómo han subido el cobro de piso en todo el país? En todo el país. Los ciudadanos lo sabemos. Es una extorsión vil de parte del crimen organizado a agricultores, a empresarios, a dueños de abarrotes en convertirse la esquina. en los proveedores oficiales de cada Y región. el propio presidente justificó hasta los retenes del crimen organizado en donde vilmente le bajan dinero a las personas o les quitan el carro y los dejan a un lado. Sí. Entonces, como decía el senador Álvarez y Casa, ¿para qué si las instrucciones son dejen hacer, dejen pasar y salgan corriendo cuando frente a los criminales? Por eso el fondo del asunto no es la seguridad, ahí hay un fracaso. Y la Guardia Nacional fue un fracaso porque los ciudadanos no se unieron como creía el presidente que se iban a unir. Porque los ciudadanos dicen, ay, sí, qué popular el presidente, me cae bien, hace sus chistes, habla lento, pero no acudieron al llamado de integrarse a la Guardia Nacional. No. Fue un fracaso. Sí, porque a final de cuentas, y además lo platicamos recién comenzado el sexenio, o sea, este asunto no le va a caminar si no hay resultados.
Si tienes resultados, puedes empezar a administrar tus pequeños logros o triunfos de una manera. Pero si no los tienes, y cuando le fallas a todos, y sobre todo a los que dijiste defender por sobre todos los mexicanos, ya no te resulta tan fácil. Ya llega el tiempo que se evalúa no por las intenciones, sino por los resultados. Punto. Es decir, puede haber gente que diga, bueno, este presidente me habla, yo me identifico, tiene buena voluntad, pero mira, tú vas al mercado y quieres comprar y te alcanza para menos. Claro. Vas al hospital y no hay medicinas. Sí. Tu hijo quiere buscar trabajo y no lo encuentra. Y de repente hay más gente que tiene que irse a Estados Unidos porque aquí no hay opciones. Sí. Y asaltan Y tu familia se separa. Y luego trabajas y te roban, Sí. y te asaltan y no pasa nada. Y luego tienes un puestecito y te piden derecho de piso. Claro. Y luego esas cosas están pasando. Así es. Entonces resulta que tenemos un presidente que la gente quiere, pero un gobierno reprobado en todas las cosas que está haciendo. Tenemos la peor crisis económica en décadas. ¿La pandemia no es su culpa? La respuesta sí. Tenemos un fenómeno, nos dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos. Ahí te encargo, ¿no? Nos dijeron que la seguridad la iban a controlar en 6 meses. Sí. 6 meses, dijo Andrés. Sí. ¿No? Ya se le pasaron como 3 años, ¿no? Y me puedo seguir. El tema está en por qué cogobierna Andrés con las Fuerzas Armadas. Porque, como dice Lili, no es que nos estén diciendo que van a arreglar la seguridad. Lo que Andrés nos está diciendo es, yo cogobierno con los soldados. Llevamos años diciendo en este espacio que en la transición Andrés se había reunido con Cienfuegos Sí. y que en esa reunión le había cambiado todo el prisma. Noviembre 18. Y ahora resulta que el cambio de opinión nos lo viene a comunicar 4 años después. Cambié de opinión. Cambié de opinión, dice el cabrón. Cambié. ¿Por qué pasó eso? Es que cambié de opinión. ¿Cuándo? Hace 4 años. Oiga, ¿y en qué cambió de opinión y por qué cambió ¿Qué de te opinión? dijo? ¿Qué te dijo Cienfuegos? ¿Qué te dijo? Porque por lo menos esa respuesta se la debes por lo menos al Senado de la República. Cuando- ¿Qué te dijo Cienfuegos? O sea, no es de que quieras contarme o no. Al mismo que trajiste de Estados Unidos, acusado por el mismo juez que tiene a García Luna, al cual festinan todas las semanas, ese mismo juez, el personaje que tienen como el malo de Malilandia y que está detenido, ese mismo juez lo detuvo en Los Ángeles, lo mandan a México para investigación, 20 minutos estuvo detenido. Donde la jueza dijo, por el expediente de este señor general, este señor está para quedarse muchos años, pero recibí la instrucción de la Procuraduría General en Estados Unidos que el señor se va. Ese que rescataron y que negociaron, ese fue el que habló con él hace 4 años para decirle que... Y en primera instancia, el presidente López Obrador había hablado barbaridades del general Cienfuegos. Claro. Fue hasta el otro día, después de lo que tú dices, Sí. que cambió su discurso. Ahora, cuando el presidente dice que cambió de opinión, bueno, pues es muy bueno que alguien cambie de opinión cuando es para corregir, pero el presidente cambia de opinión para hundir cada vez más, Bueno. para meter cada vez más la pata en todos los ámbitos. ¿Cuánto tiempo pasó para que Andrés dijera, no, yo di la orden de lo de Ovidio? De lo de Ovidio. De lo de Ovidio. Pero tú habías dicho que no sabías, que andabas en el vuelo, que fue tu gente la que decidió, que fue el consejo el que decidió. Ahora eres tú. Ah, fui yo. Ojo. Y claro, ahorita, vamos a decir, el tiempo se nos acaba, pero no puedo yo comprometerlos a nada, no me atrevería de lo que va a pasar en el Senado, porque eso está por pasar. Ojalá que en el Senado no pase. Ten la absoluta certeza que no solo vamos a dar esa batalla en lo que llamamos el bloque de contención. Hoy tenemos los votos para que no pase. Adán Augusto se está moviendo como exótico, diría mi padre. Y están entonces las sirenas seduciendo. Yo le pido a la gente que tenga atención en 2 cosas. Que no falte nadie, porque los votos facilitan la votación, las ausencias, perdóname. Que no falte nadie y que cada quien explique públicamente el sentido de su voto.
pueden tener la certeza que la senadora Telles y yo vamos a votar en contra. Ese es el único compromiso que yo les pediría, porque no del resultado. Pueden pasar muchas cosas que no dependen nada más de ustedes, pero sí juéguensela. Absolutamente. Juéguensela, porque lo que pase en el Senado la próxima semana nos va a poder dar un poco de oxígeno para lo del INE, para lo del Estado de México y para lo que viene. Y es que en México no podemos tolerar la burla de que por un hombre, el tal Alito, que solo porque para que él no fuera a la cárcel, entregó el asunto de la militarización. Sí. No puede ser que porque un cobarde como Alito, con una trayectoria de pura corrupción, para salvarlo a él se va a ir todo el país al carajo. No puede ser. Tenemos que dar la batalla en el Senado, por supuesto. El país lo vale, por supuesto. Y la comedieta ya nos la sabemos todos, ¿no? Madrena Alito, pongan los audios, digan que hay más, hasta que se venza. Una vez vencido, de pronto sale el presidente a decir, nos aliamos con ellos porque estaban pensando en el pueblo. ¡No! ¡Lo doblaste! Y él se dejó doblar por lo que debe, por lo que no quiere pisar la cárcel. Por eso lo doblaste. No se alió por el pueblo, Gao. Fue una extorsión que te salió. Y todavía el presidente, desde el Palacio Nacional, nos dice a los de la oposición hipócritas. Hipócrita él. Pero bueno, está borracho de poder, el pero presidente. Sí está haciendo lo mismo que Calderón. Así es. Está haciendo lo mismo que superó. Lo superó. Y mira, Alito superó a Calderón. Alito tendría que hacerse un lado. Yo, por lo que he platicado con los senadores del PRI, van a salvar al PRI, van a salvar la alianza y van a dar pie para una alianza en el Estado de México. Y eso se hace vital porque hay mucha gente organizándose para eso, porque no hay 24 sin 23. Ahí está el Frente Cívico Nacional, ahí están las organizaciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque hay un momento de emergencia nacional. Hay un momento que, como dices, nos la jugamos para defender nuestras libertades y derechos ahorita. Porque después, quién sabe. Por eso Alito en este asunto resulta irrelevante. Él se consumió todo el oxígeno que le quedaba en el tanque. Bien harían hacerse un lado para que entonces tengamos la condición de prepararnos mejor para el 23 y 24. La actitud de ustedes veamos en el Senado y en este tipo de luchas es la posibilidad de que la gente crea en algo. Los partidos políticos y la clase política han estado ya en los peores momentos de un país como el nuestro. Pero si ustedes sacan el punto, ¿no? El orgullo, la dignidad, la gente va a decir, es que vamos ahí. Porque no podemos ir con los que compran gente y con los que se venden como carne. No, tenemos que recuperar este país que vale más que todos nosotros. Y es que hemos visto que no solo era un pacto de impunidad el de López Obrador con aquellos, sino un pacto de premiación. Ahí va ahora otro gobernador a una embajada. ¡Claro! O sea, yo recuerdo con toda claridad en la campaña en Sonora cómo iba el presidente denunciando la corrupción. ¿Qué pasó? La gobernadora entregó el Estado a Morena y se fue de cónsul. Claro. No podemos seguir tolerando en México y normalizando esa falta de dignidad, esa falta de pantalones, esa cobardía de esos políticos. De la dignidad. Hay una moraleja en esta historia. En el 24, por este tipo de discusiones, a la hora de votar por el Congreso, acuérdense para qué sirve el Congreso. Acuérdense. Que quede claro. Que quede claro para qué sirve el Congreso, porque si se van en filita, miren los peligros. Andrés decía todo lo contrario cuando estaba en la oposición y hoy está atascado y borracho de poder, traicionando y devorando su historia y generando un enorme riesgo para el país. Por eso, moraleja, el Congreso sí cuenta y van a ver el Senado el martes y el miércoles probablemente que sea la votación. El 24
no hay que darle el Congreso a quien está en la presidencia, ¿eh? Contrapeso. Contrapeso. Senadora, qué gusto verte. Igualmente, Broso. Senador. Maestros, Broso. Carajo, qué gusto verte. Una vez, una batalla más, chingada. ¡Ah! Chinga. ¡Y las que vengan! En las que ven. Gracias, Lili. Gracias. Gracias, Emilio. Broso. Ya veremos qué pasa, mis niños. Esto se va a poner de rechupete. ¡Claro! Tiene que ver con cosas que a mucha gente le importan y le duelen, y muchas pieles que se desgarran, y espíritus que diario se están fracturando. Pero es el sabor de la vida, el sentido que puede tener seguir respirando en este chingado planeta que es una belleza. ¿Quién sabe qué pasará? Pero en 15 días nos veremos en Tenebroso. Gracias a ustedes y a ustedes más. ¡Órale! ¡Venga!